Pues buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al tema de tumores y quistes ováricos. Primeramente, de manera general, las masas en los ovarios son un hallazgo frecuente en la práctica ginecológica general. Histológicamente las podemos dividir en dos tipos, en aquellas que son provenientes de proliferación neoplásica, que son las neoplásicas quísticas de ovario, y las que son por perturbación de la ovulación normal, las cuales son llamadas quistes ováricos funcionales. En cuanto a su epidemiología, se comenta que el 7% de las hospitalizaciones es responsable del 7% de las hospitalizaciones por razones ginecológicas. Esto en Norteamérica, porque recordemos que William es de Norteamérica. En cuanto a su patogenia, en sí no se ha esclarecido el mecanismo preciso por el que se forman los quistes. Sin embargo, sí se ha reconocido que la angiogénesis es un factor esencial para la fase folicular luteínica del ciclo ovárico. De igual forma, la angiogénesis participa en procesos patológicos tales como el síndrome de ovario poliquístico, que veremos más adelante, y neoplasias malignas y benignas. En cuanto a los síntomas, pues muchas mujeres van a permanecer asintomáticas y en caso de aparecer síntomas, lo más frecuente son dolor y sensaciones vagas de compresión. Si hay dolor intermitente, pues este puede reflejar una torsión temprana, en tanto que si el dolor es agudo e intenso puede indicar una torsión, pero con una isquemia ovárica. La sensación de presión a veces puede ser el único síntoma y esta es consecuencia de la distensión de la cápsula ovárica. De igual forma, en algunas mujeres se detecta signo de perturbación hormonal. Por ejemplo, hay una producción excesiva de estrógenos por estimulación de las células de la granulosa, lo cual altera la menstruación y desencadena la expulsión de sangre. De igual manera, debido al aumento de andrógenos, se porque se estimulan las células tecales. En cuanto al diagnóstico, es importante mencionar que la mayoría de veces estas masas se detectan de forma casual en el tracto ginecológico o durante un estudio de imagen que ha sido por otro motivo. De forma típica se describen como masas móviles, quísticas, no dolorosas al tacto y situadas a un lado del útero. La fracción beta de la gonadotropina coriónica humana es importante para la valoración de las alteraciones en los anexos, ya que esta hormona se encuentra elevada en embarazo ectópico o en el cuerpo amarillo de la gestación. Sin embargo, también puede actuar como marcador tumoral para definir la presencia de una neoplasia ovárica. A su vez, tenemos marcadores tumorales, oncoantígenos 125, etc. Y los estudios de imagen por excelencia son la ecografía transvaginal y la transabdominal, en las cuales pues el factor para escoger uno u otro pues es el tamaño de los quistes. Se comenta que se prefiere la ecografía transvaginal en aquellas lesiones que son circunscritas a la pelvis verdadera. En cambio, se recomienda más la transabdominal en tumores de mayor tamaño. En cuanto al tratamiento, es importante comentar que muchos de estos quistes son funcionales y por tanto van a mostrar una regresión espontánea en un plazo de 6 meses de haberlos identificado. Sin embargo, hay riesgo de que surja un cáncer conforme aumenta la edad. Sin embargo, en las pacientes que tienen quistes ováricos simples, pues podemos mantener un manejo expectante. Y respecto a esto, pues se han establecido criterios para la observación de estos quistes, los cuales son que haya una confirmación ecográfica de que el quiste es uniloculado y de pared delgada, que tenga un diámetro menor a 5 centímetros, que no sea grande y que tenga un nivel sérico normal de calcio 125. Bueno, a pesar de los intentos de los investigadores de diferenciar lo benigno de lo maligno, pues muchas veces el diagnóstico se termina haciendo cuando se da la extirpación quirúrgica del quiste. Pues tenemos varios métodos, la cistectomía y la ovariectomía, en la cual pues la cistectomía tiene ventaja ya que conserva los ovarios, sin embargo pues tiene riesgo de rotura de los quistes y dispersión e implantación de células tumorales. Otras alternativas, la laparoscopía, mililaparotomía, la laparotomía y la aspiración de quistes. Es curioso que esta última pues tiene la posibilidad de implantación de células cancerosas durante el proceso y entendí que ya no se realiza tanto. Por último,
este apartado, pues les quería poner un algoritmo de la guía de práctica clínica de la sospecha del diagnóstico y referencia de tumor pélvico, el cual pues llega una paciente y hay que hacerle, por supuesto, una historia clínica y una exploración clínica completa. El estudio de imagen de elección puede ser el ultrasonido abdominal o transvaginal, en el cual pues podemos encontrar una masa quística o una masa sólida o mixta. En el caso que sea sólida o mixta, pues se recomienda utilizar los marcadores tumorales que anteriormente comentamos, en el cual pues puede haber una alta sospecha de malignidad o una baja sospecha. Caso que haya una alta sospecha, se prefiere la laparotomía exploratoria, y en el caso de que haya una baja sospecha, la laparoscopía. Si se reporta la masa quística, pues se recomienda un tratamiento con anticonceptivos orales y ultrasonido abdominal o transvaginal, e ir reevaluando a la paciente. Pues bueno, aquí se continúa el diagrama. Pues se hace aspiración del líquido, ascitis o lavado peritoneal, y no olvidar que se tiene que tomar la biopsia para poder hacer la diferencia entre maligno y benigno. Y dependiendo de ello, pues una oforectomía en el caso que sea maligno, o una cistectomía en el caso que sea benigno. Esto es a grandes rasgos lo que menciona la guía de práctica clínica. A continuación, pues les quería presentar algo que ya hemos visto antes, que es el ciclo ovárico. Lo menciono pues porque nos va a ayudar para lo siguiente. Pues primero recordar que el ciclo ovárico lo vamos a dividir en dos fases, ¿no? Una fase folicular y una fase lútea. Y en medio pues la ovulación, ¿no? Que está pues dividido con esta línea. Entonces, primeramente, empezamos con el día 1 de la menstruación, ¿no? Pues en ese momento el hipotálamo pues va a liberar la GnRH, que ya sabemos que es la hormona estimulante de la adenopófisis. Y pues esta adenopófisis, ¿qué va a hacer? Pues va a liberar LH, hormona luteinizante, y FSH, hormona estimuladora del folículo, que estas van a actuar directamente en el ovario. ¿Y qué va a pasar? Pues va a aparecer un grupo de ovocitos que se van a ir desarrollando y van a ir creciendo. Que ya sabemos que va a ser el folículo primario, secundario, hasta terminar en el folículo terciario de Graf. Pues bueno, en el folículo pues van a proliferar células hacia alrededor. Que ya sabemos que tenemos dos tipos principales de células. Las células de la teca, que se encuentran más periféricas, y principalmente producen andrógenos, que está acá abajo, y son estimulados principalmente por la LH. Al interior del ovocito pues vamos a encontrar las células de la granulosa, las cuales son estimuladas principalmente por la FSH. A su vez, estas células de la granulosa, como se puede ver con esta flecha, son estimuladas por los andrógenos. ¿Y esto qué va a hacer? Pues se va a hacer que se produzca estradiol, o sea, estrógenos en grandes cantidades. A su vez, pues estas células de la granulosa pues van a secretar otras dos hormonas, que son la hormona antimuleriana, el cual pues va a inhibir la proliferación de más folículos, y la inhibina. Y pues ambas hormonas pues van a ejercer una retroalimentación, aquí me equivoqué, era negativa, sobre la hipófisis, adenopófisis. Sin embargo, pues las células de la granulosa van a seguir siendo sensibles a la FSH porque tienen una gran cantidad de receptores de este. Y podemos decir que el estradiol pues va a hacer que sean más sensibles a la FSH. Por tanto, a pesar de que haya una retroalimentación negativa en niveles bajos de FSH, estas células pues van a seguir reaccionando a la poca FSH que hay. Y pues va a llegar un momento en que el estradiol pues va a dar una retroalimentación positiva sobre la adenopófisis, que esto ahora sí va a dar una liberación de grandes cantidades de gonadotropinas, que son la LH y la FSH, en especial de la LH, que ya sabemos que va a tener un pico importante antes de la ovulación, que esto se da entre 18 y 24 horas antes de que se dé la ovulación. Pues bueno, en sí esta FSH y LH lo que van a hacer pues es estimular pues enzimas como colagenasa, prostaglandinas, etcétera, que lo que van a hacer al final de cuentas pues es la salida del ovocito, que es la ovulación. Pues así termina a grandes rasgos la fase folicular.
En la fase lútea, lo que va a suceder es que el cuerpo lúteo lo que va a suceder es que el folículo se va a convertir en el cuerpo lúteo, el cual a su vez también va a liberar hormonas. ¿Cuáles son? Principalmente progesterona, estradiol e inhibina. ¿En qué van a hacer estas hormonas? Pues van a ejercer una retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis y a su vez también una retroalimentación negativa sobre el hipotálamo. Entonces pues el cuerpo lúteo se va a ir degenerando, como ya sabemos, formando el cuerpo albicans, etcétera, y pues va a dejar de liberar estas tres hormonas que aquí está representado: disminución de las hormonas ováricas. Y cuando hay una disminución o caída de estas hormonas ováricas, pues se va a perder esta retroalimentación negativa. Y lo que pasaría es que volveríamos a iniciar de nuevo el ciclo ovárico, que ya iniciaría de nuevo con la menstruación y pues se daría de nuevo todo este proceso. Pues bueno, una vez he comentado lo anterior, pues vamos a hablar de los quistes ováricos funcionales. Estos van a nacer de folículos ováricos y surgen por una disfunción hormonal durante la ovulación. Se les ha subdividido en quistes foliculares o quistes del cuerpo amarillo. Hay que recalcar que estos son producto de acumulación de líquidos intrafoliculares y no de proliferación celular. Lo que pasa aquí es que hay una expansión del antro folicular con líquido seferoso que finalmente da la formación del quiste folicular. Y en sí pues tienen manifestaciones y tratamientos similares, sin embargo pues van a tener diferencias hormonales e histológicas. Los factores de riesgo. Encontramos al tabaquismo, aunque tampoco se ha dilucidado el mecanismo por el que actúa, anticonceptivos progestágenos, el tamoxifeno para tratar el cáncer de mama, y el diagnóstico básicamente es a través de la ecografía, en el cual pues en caso de los quistes foliculares se describen unas lesiones redondas con paredes finas, irregulares y con ausencia de ecos internos. Por el contrario, los quistes del cuerpo amarillo pues son llamados los grandes imitadores debido a su gran variabilidad que presentan en la ecografía, y a diferencia de los quistes foliculares pues estos sí presentan ecos internos, y al realizarle un Doppler color pues se ve de manera característica un anillo de fuego o halo de fuego, que es este. Y aquí tenemos otra imagen de este halo de fuego que, si no me equivoco, igual creo que es frecuente que en embarazo ectópico, creo. Bueno, tratamiento. Si la mujer no muestra síntomas, pues pueden ser sometidas a observación. Sin embargo, si los quistes son persistentes, pues puede ser necesario una valoración quirúrgica. Por último, pasamos al quiste luteico. Estos pues van a ser poco frecuentes y se van a caracterizar por una luteinización y hipertrofia de su capa TEC interna, y se van a desarrollar a ambos lados de la pared, y su tamaño varía de 1 a 4 centímetros de diámetro. Estos quistes van a ser consecuencia de la estimulación por altos niveles de hormona luteinizante o de la hormona de la gonadotropina clónica humana. También se ha relacionado con la enfermedad trofoblástica gestacional, gestación multifetal, diabetes, anasarca, etc. Generalmente resuelven espontáneamente una vez que se elimina la fuente hormonal estimulante. Entonces, bueno, no sé si gusta hacer un comentario, doctor, antes de pasar a síndrome ovario poliquístico. Sí, de hecho, nada más era agregar un poquito lo que comentaste es correcto. Cuando a veces vemos la imagen del halo es cuando hablamos de embarazo ectópico ovárico, específicamente ovárico, es uno de los signos. ¿Continuamos entonces? Ok, gracias, doctor. Pues bueno, aquí pues la mayoría de información pues va a ser de González Merlo. Pero bueno, tenemos al síndrome de ovario poliquístico, el cual se ha descrito como un síndrome con anovulación o oligovulación con clínico laboratorio de evidencia de hiperandrogenismo y sin evidencia de ninguna otra condición fundamental. Sin embargo, se comenta que otros autores necesitan la presencia de dos de las siguientes características, que son oligo o amenorrea, que en el ultrasonido hay evidencia de un ovario voluminoso que es mayor a 10 centímetros cúbicos, evidencia clínica de exceso de andrógeno que se presenta con Barnett, hirsutismo, o que haya una evidencia bioquímica.
como aumento de testosterona, en general de los andrógenos. Bueno, en cuanto a esteatopatogenia, pues clásicamente han habido dos grupos de teoría, ¿no? Uno que la causa primaria es en el ovario y otro que la causa primaria no es en el ovario. En el caso que no es en el ovario, se ha propuesto que la causa primaria pues, puede ser a nivel sistema hipotálamo hipofisario, que sería responsable de los cambios en la secreción de LH y FSH, pero algunos comentan que también puede ser de origen suprarrenal, e incluso hay algunos autores que comentan que puede ser debido al tono de la resistencia a la insulina. En cuanto a los que defienden que la causa es en el ovario, pues se comenta que es debido a un mal funcionamiento de una enzima, que es esta. El aumento de esta enzima da lugar a la alteración de la esteroidogénesis en los ovarios, favoreciendo una predominancia de los andrógenos. En cuanto a macroscópico, los ovarios pues, se van a encontrar aumentados de volumen de 3 a 5 veces y su superficie es lisa y de color grisáceo. Si se hiciera una sección a los ovarios, se vería la existencia de múltiples quistes de diferentes volúmenes. Pues bueno, sus manifestaciones clínicas. La más frecuente van a ser trastornos menstruales, el cual va a aparecer en el 90% de los casos. El 50% de las mujeres van a presentar amenorrea, aunque también pueden tener algún ciclo ovulatorio. El 30% de estos pacientes también pueden presentar una menorragia disfuncional con sangrados abundantes que ocurren de manera no cíclica. Y estos trastornos mentales pues, pueden alternarse en una misma paciente. El hirsutismo, acné y alopecia se presenta hasta el 70% de las mujeres. La esterilidad es debida a causa de la falta de ovulación y se presenta hasta el 74% de los casos y también las predispone a un mayor riesgo de presentar abortos espontáneos. La obesidad también es frecuente, ya que se presenta en un 35 a 60% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Aquí la obesidad es característica y es llamada obesidad androide, en cual hay un acúmulo de grasa mayor en la pared abdominal y en lugares mesentéricos viscerales, como se puede observar en la imagen. Bueno, esto no es en sí una manifestación clínica, pero pues las pacientes con síndrome de ovario poliquístico pues tienen un mayor riesgo de carcinoma de endometrio. Su riesgo es entre 3 y 4 veces mayor que la población general. Esto debido a que hay un incremento en los niveles de estrógenos circulantes que no van a ser contrarrestados por la progesterona. A su vez, estas pacientes tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por la resistencia a la insulina, que a su vez pues, puede dar aumento de la presión arterial, triglicéridos, etcétera, ¿no? Y por la resistencia a la insulina, pues también la cantosis nigricans que ya conocemos. Para el diagnóstico, pues tenemos los siguientes pilares. Cuadro clínico sugerente que ya hemos visto, determinaciones hormonales, la ecografía y en dado caso la laparoscopía. En cuanto a las determinaciones hormonales, se recalca tomar la LH y la FSH, en el cual se va a hacer un cociente que es la razón LH y FSH que va a ser mayor a 2. De igual forma, de manera general, van a estar aumentados los andrógenos. Por eso hay que tomar los niveles séricos de testosterona, de hidroepiandrosterona, etc. De igual manera, hay que tomar, estas pacientes tienen insulinemia y hay que tomar los niveles séricos de insulina y también los niveles de glucosa. Y además la progesterona sérica. En la ecografía, ¿qué podemos observar? En la ecografía pues va a haber un aumento del tamaño de los ovarios, principalmente por el estroma. Vamos a ver un aumento de la cantidad de folículos ováricos, los cuales pues van a adoptar una posición característica que es en forma de collar por debajo de la superficie ovárica. El tratamiento. Aquí tenemos que hacer pues dos distinciones, ¿no? Tratamiento para las mujeres que desean quedarse embarazadas y tratamiento para las mujeres que no desean quedarse embarazadas. Pero en ambas, pues, tenemos que aplicar el tratamiento no farmacológico, ¿no? Que a grandes rasgos, pues, son aspectos nutricionales, como una dieta baja en calorías,
dieta baja en carbohidratos y grasas, también hacer ejercicio, ¿no? Lo que ya conocemos. Pero ¿en qué va a beneficiar este tratamiento no farmacológico? Pues bueno, estos cambios en el estilo de vida pues van a mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y también el 25% de las pacientes van a presentar ciclos ovulatorios espontáneos y se va a reducir el número de quistes ováricos gracias al tratamiento no farmacológico, lo cual es bastante interesante. Aquí entramos pues en el caso del tratamiento para las mujeres que desean quedarse embarazadas. Aquí pues el principal medicamento pues va a ser el clomifeno, el citrato de clomifeno, el cual se va a emplear para inducir la ovulación y pues va a consistir en la primera línea de tratamiento. Cuando se usa el clomifeno se va a tener una tasa de ovulación entre el 70 y el 80% y un número de gestaciones alrededor del 81% después de 12 meses de tratamiento. Eso es pues según datos del 2014 de González Merlo. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Sofocos, molestias pélvicas, náuseas. También se comenta que si no se logra la inducción de la ovulación con el citrato de clomifeno, se puede asociar con 0.5 miligramos de dexametasona, lo cual pues podría dar buenos resultados, se comenta. De igual manera, el tratamiento para la mujer que queda embarazada se pueden usar las gonadotropinas, las cuales se indican cuando la administración con clomifeno pues falla en la inducción de la ovulación. Sus tasas de embarazo son menores del 40%, pero sus tasas de aborto son mayores del 23%. ¿Qué efectos secundarios va a tener? Una hiperestimulación ovárica, que en su forma más grave, tras un cuidadoso control del tratamiento, no suele superar el 1 al 2% de las pacientes. También en el 20% de las pacientes se va a presentar embarazos múltiples. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues en el González se mencionan esos, que es la resección cuneiforme de ambos ovarios, en el cual se va a dar la extirpación de importante masa del parénquima ovárico. Esto va a originar un descenso mantenido de los niveles de testosterona y niveles circulantes de inhibina. ¿Y esto qué va a dar? Va a dar como resultado pues que los niveles de FSH aumenten y posteriormente que se comience el desarrollo folicular normal y por último la ovulación. Sin embargo, pues tiene la desventaja que hay residuos frecuentes, no sé por qué pues frecuentes, y probabilidad de que se den adherencias. Otra opción es la cauterización de los ovarios, lo cual pues va a disminuir los niveles de testosterona, androsterona, inhibina y LH. Sus tasas de ovulación van entre el 45% y el 92%. Tiene pocos efectos desfavorables, entre los cuales destacan las adherencias. Y en sí, pues se ha recomendado la cauterización de los ovarios por la laparoscopía cuando falla la estimulación con clomifeno, en lugar de procedimientos más costosos. Y bueno, ahorita pasamos al tratamiento de las pacientes que no desean quedarse embarazadas. Aquí pues es principalmente anticonceptivos hormonales orales, AO. Es el tratamiento, elección de mujeres que no hay embarazos y pues produce varios efectos como disminución de la LH, disminución de hiperestimulación del ovario, etcétera, que más adelante pues pueden leer por más calma. Por último, otras alternativas terapéuticas para el hirsutismo. El tratamiento de elección son los anticonceptivos orales a dosis bajas, pero si no hay resultados favorables la podemos asociar con espironolactona, finasterida o flutamida. El acetato de ciproterona. Este es un potente antiandrógeno y gestágeno que puede ser también eficaz en el tratamiento del hirsutismo y del acné. Debido a su acción teratogénica, se debe asociar a anticonceptivos. Por último, tenemos la bromocriptina, el cual se usaría en casos de hiperprolactinemia o galactorrea, el cual debe estar asociado a clomifeno, citrato de clomifeno. Por último, tenemos unos algoritmos diagnósticos de la guía de práctica clínica de síndrome de ovario poliquístico. Tenemos que llega una paciente en edad reproductiva con datos de hirsutismo o acné o trastornos menstruales, que ya vimos que es lo más frecuente. Y pues claramente hay que realizar una historia clínica con sonido pélvico, nivel de testosterona, glucosa sérica en ayunos, niveles de insulina, etc. Y por tanto nos preguntamos, ¿se integra el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? No, pues tenemos otras causas.
Si es así, pues estudiamos para las posibles comorbilidades, por lo que se tiene que hacer perfil de lípidos, insulina sérica, la razón de glucosa e insulina, y aquí nos preguntamos si la paciente tiene deseo de embarazo. Si no tiene, pues bueno, eso lo vemos en el algoritmo siguiente. Si sí tiene deseo de Uy, embarazo, esto pues... ni creo que no está la doctora. ah, ¿desde hace rato? ¿Quién No sabe? sé, creo que, no sé. Claro. No voy a dejar acá. Esto. Entonces, sí. Se le habrá gastado la batería, dijo que no tenía. Perdón, ¿pueden escucharme? Sí, doctor. De repente me saca, me desespera cuando me hace esto el internet. Sí, me escuchan, ok, perdón. ¿Hicieron alguna pregunta? Es que me sacó del Teams, no sé si me preguntaron algo. No, doctora, solo no sabemos en dónde se quedó. Okay. Me quedé en la diapositiva anterior. Sí. Bueno, por último, tenemos otras alternativas terapéuticas para el hirsutismo, pues el tratamiento de elección pues son anticonceptivos orales a dosis baja. Si no tiene resultado, lo podemos asociar con otros fármacos tales como espironolactona, finasterida o flutamina. Para tratar el hirsutismo y acné también se puede usar el acetato de ciproterona, el cual es un potente antiandrógeno y gestágeno, pero debido a su acción teratogénica se debe asociar a anticonceptivos.
Por último tenemos a la bromocriptina, que más que nada se usa en casos de hiperprolactinemia y galactorrea y debe ser usado asociado a clomifeno. Por último, pues quería mostrarles unos algoritmos de la guía de práctica clínica del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, bueno, tenemos una paciente que llega con nosotros, que en edad reproductiva, pues tiene datos de hirsutismo, acné, trastornos menstruales o alguno de los otros que ya hemos comentado. Pues lo primero que tenemos que hacer, lo más importante, pues realizar una historia clínica completa. Y algo que no había mencionado es que también hay que evaluar la escala de Ferriman-Gallwey, cuál es una escala que evalúa el crecimiento de vello en 9 áreas del cuerpo dependientes de andrógenos. No sé si alguien pudiera mandarlo al chat o algo. Se usa para valorar el grado de hirsutismo en la mujer. También pues se debe realizar ultrasonido pélvico, determinar niveles de andrógenos como testosterona, niveles de glucosa sérica. Entonces nos preguntamos si se integra el diagnóstico de síndrome del ovario poliquístico. No. Entonces estudiamos otras causas. Y debido a las comorbilidades de síndrome del ovario poliquístico, en el caso de que sí lo sospechemos, pues hay que estudiarlas, ¿no? Tenemos que revisar perfil de lípidos, insulina sérica en ayuno, relación de glucosa e insulina. Y aquí pues nos preguntamos lo que ya hemos comentado antes, ¿hay deseo de embarazo o no hay deseo de embarazo? En caso de que sí haya, pues se hace un estudio de fertilidad con progesterona. Y pues lo siguiente pues se va a ver en tus algoritmos. Esto es en el caso de que no tenga deseos de embarazo. Es una paciente con síndrome ovario poliquístico, oligovulación crónica e hiperandrogenismo. Pues lo que hay que hacer pues es tratamiento no farmacológico, ¿no? Modificación del estilo de vida, dietas, ejercicio, evitar consumir alcohol, tabaquismo, psicoterapia. Para los trastornos menstruales específicamente ya habíamos comentado anticonceptivos hormonales. Para el hirsutismo, anticonceptivos hormonales también. Para infertilidad y deseo de embarazo, pues la inducción farmacológica de la ovulación. Bueno, lo pueden leer más adelante. Pero creo que no nos queda mucho tiempo para la siguiente exposición. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. ¿De qué literatura es esa referencia, ese algoritmo? Estos algoritmos son de la guía de práctica clínica de síndrome de ovario poliquístico. Sí, es que, bueno, sí hay alguna diferencia en relación al tratamiento, pero lo que estoy viendo es que no es que esté mal, no estoy diciendo que esté mal. Creo que se modifica un poquito el tratamiento, pero hay un apartado que dice que en realidad lo que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar el tratamiento es tener siempre el perfil hormonal. A ver, déjame, así se puede explicar. Tratamiento médico, flujograma 2, dice acá. Bueno, Vicente, ¿tienes una pregunta? Veo que tienes levantada tu mano. Sí, doctora, gracias. Solo quería saber si el tratamiento con anticonceptivos orales, o sea, tenía entendido que como que expulsan los quistes, o sea, por medio del sangrado, para hacer un sangrado, parecido al menstrual, pero si es común el sangrado intermenstrual, o solo cuando es un sangrado menstrual que se expulsan los quistes. No, hijo, no se expulsan los quistes, se reabsorben. Lo que hace el medicamento es deshidratarlo. Algunos tratamientos que son los quirúrgicos son a través de diatermia. La diatermia es a través de un cáuter, que es como un lapicito de cauterio, en donde se aplica o se pican las zonas que tienen el líquido para poder deshidratar y por así decir, que salga el líquido. Aunque por lo general cuando hacemos ese procedimiento tratamos de que el líquido no caiga a la cavidad. Entonces se aspira o se ponen compresas alrededor para poder drenarlo. Cuando el tratamiento es médico y es a través de los anticonceptivos, lo que hacen es poner en stand-by la función ovárica
o sea, no responden a tratamiento, a la estimulación de crecimiento de los folículos y se reabsorben. El líquido se tiene que absorber. En la gran mayoría de las veces el tratamiento también debe ser manejado con algún tipo de diurético. Por lo general se utilizan los diuréticos de ASA, el furosemide se puede manejar, aunque también es un tratamiento que hace mucho tiempo que se evalúa la función renal antes de utilizarlo, y yo la verdad nunca he sido partidaria de utilizarlo porque no es necesario. Se reabsorben esos quistes. Ok, gracias. ¿Los diuréticos de ASA por qué son, perdón? Pues es que normalmente cuando el ovario está con múltiples quistes, está lleno de líquido, sirve también para poder aumentar la permeabilidad y poder eliminarlos a través de la orina. Ok, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? No sé, Alejandro, ¿vas a continuar? Va a continuar mi compañera Dianey. Sí, bueno. Muchas gracias. No, al contrario, ustedes. ¿Ven la presentación? Sí, ya se ve, Diz. ¿Me escuchan? Sí, escucho. Ok, gracias. Gracias. El tema, ya revisando lo que son las masas quísticas que nos explicó pues nuestro compañero Tony, vamos a pasar a lo que son los tumores benignos del ovario. Aquí vamos a encontrar que estos tumores benignos que encontramos en el ovario pues tienden a mostrar una gran variedad histológica. Esto debido a que en el ovario pues procede de diferentes tejidos como es el mesotelio, el mesénquima subyacente, las células germinales primitivas que pues en la parte embrionaria hacen la migración desde el saco vitelino y demás. El ovario en general pues va a estar formado por diferentes tejidos que lo van a constituir, y de igual forma pues van a haber factores genéticos, embriológicos, estructurales y funcionales que van a constituir al ovario, por lo cual esto representa su enorme capacidad tumoral pues para producir estas masas, y que va a dar lugar a la gran variedad de tumores que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Los tumores benignos del ovario constituyen uno de los principales, de hecho ocupa el tercer lugar después de los tumores del cérvix y del endometrio. Como les había mencionado, como proceden de una gran variedad histológica, pues existen diferentes clasificaciones para estos tipos de tumores. Existen, por ejemplo, la clasificación de Nova, que lo divide en benignos y malignos. Sin embargo, nos vamos a basar más en la clasificación del González-Merlo, que es también la clasificación que propone la OMS y la Sociedad Internacional de Patólogos Ginecólogos, que clasifica los tumores benignos con base pues en el tejido del que proceden, y lo clasifica en tres, que son los tumores epiteliales, que constituyen la mayoría de estos tipos de tumores con el 70%, los tumores estromales, que constituyen el 10%, y los tumores de células germinales con el 20%. Estos tumores se van a encontrar en todas las edades, desde niñas hasta mujeres posmenopáusicas. Incluso se han reportado casos de presentación intraútero. Sin embargo, la mayor incidencia la vamos a encontrar en mujeres de 20 a 44 años a nivel general en la mayoría de estos tumores que vamos a estar revisando. La prevalencia pues se encuentra entre 1.4 y 9.9 con una media del 3%, y encontraremos que los tumores benignos constituyen el mayor porcentaje, es decir, entre un 75 a un 85%, estos tumores suelen ser benignos. Ahora, como les estaba mencionando, la clasificación más aceptada nos dice que hay estos
tres tipos de tumores. La primera constituye el 70% que les había mencionado y se refiere a los tumores ováricos epiteliales, y entre estos vamos a encontrar a los tumores ováricos serosos, que están constituidos por células mesoteliales que son semejantes a las células de lo que son las trompas de falopio, contienen líquido seroso, y entre estos tumores pues el más común es el cistoadenoma, que normalmente tiende a ser unilateral, aunque en algunos casos, en el 10%, pues tiende a ser bilateral. Suele ser benigno en la mayoría de las ocasiones, aunque también tiene un pequeño porcentaje para volverse maligno. De igual manera encontramos a lo que son los tumores mucinosos, que es un tipo de los tumores ováricos epiteliales. Este está constituido por células semejantes al epitelio endocervical, endometrial o intestinal. Estos tienen la característica de que producen bastante moco, como su nombre lo indica. Tienden a ser multilobulares y bilaterales, a diferencia de los anteriores. Y otro tipo que mencionaba el González Merlo es también el tumor de Brenner, el cual está constituido por células que representan una transición entre lo que es el epitelio de la vejiga. Son similares a este. Suelen ser sólidos y en la mayoría de las ocasiones pues tienden a ser benignos. Y de igual manera contienen elementos mucinosos. A nivel histológico, estos tumores los podemos reconocer debido a que los serosos, pues como les había mencionado, tienen líquido seroso, tienden a ser quistes uniloculados de pared fina llenos de líquido seroso. Se parecen mucho a las células que pues recubren las trompas de falopio y en el 20% de los casos son bilaterales. Aquí podemos ver pues las células que son que normalmente recubren a estos tipos de tumores, tienden a ser una cubierta delgada, mientras que en los mucinosos, que son los que contienen moco, su pared tiende a ser más gruesa, como se puede apreciar en esta imagen. Pueden ser uniloculados o multiloculados. La capa que los recubre es normalmente gruesa y es un epitelio cilíndrico. Y los tumores son los que tienden a ser bastante grandes. De hecho, estos normalmente tienen un diámetro de 13 centímetros, pero pueden llegar a crecer bastante, o sea, crecen demasiado. Ahora, eso es en cuanto a los tumores del epitelio, que constituyen pues la mayoría. Sin embargo, también encontramos la categoría de tumores de los cordones sexuales. En este grupo se incluyen, de acuerdo con la clasificación del González Merlo, pues nos menciona que existen las células de la granulosa, de la teca, fibromas, las células de Sertolini-Leydig, los blastomas y los fibroadenomas. Sin embargo, en la clasificación de la OMS, pues nos menciona que este tipo de tumores las clasifica en femeninos y masculinos, encontrando a los femeninos a las células de la granulosa y las células de la teca, que son productoras de hormonas sexuales femeninas, y al resto principalmente a las Sertoli-Leydig como masculinas, porque son productoras de hormonas masculinas, principalmente pues andrógenos. Y pues los vamos a ir describiendo un poquito más a detalle. En cuanto a los tumores procedentes de la granulosa y de la teca, vamos a encontrar que son funcionantes feminizantes. Como les había mencionado, estos tienden a producir lo que son las hormonas sexuales femeninas. Y una característica importante de la granulosa es que estas pues tienen su forma adulta y una forma juvenil. La adulta es la que posee el mayor porcentaje y pues suele presentar menometrorragia, hemorragia posmenopáusica, crecimiento, hipersensibilidad mamaria y estas otras características que también comparte con las de la teca. Estos tumores de la granulosa pues tienden a ser grandes, poliquísticos y a menudo tienen un diámetro mayor de 10 a 15 centímetros. La superficie, como podemos ver en esta imagen, pues tiende a ser edematosa,
tiende a ser adherente a los tejidos pélvicos que se hallan a su alrededor, y es por ello que en su resección, al momento de darle tratamiento, que como vamos a ver más adelante, pues el tratamiento es la resección quirúrgica, pues tiende a hacer una resección más extensa que en comparación de los otros tumores, por esta característica que es bastante adherente a los otros órganos. En el interior de estos suelen ser, se suelen encontrar componentes sólidos, áreas de hemorragia y necrosis, estructuras quísticas con cámaras de líquido seroso, tienden a ser pues bastante sanguinolentos, y de igual manera a nivel histológico podemos encontrar a lo que son los cuerpos de Karl-Exner, los cuales son como rosetas que en la parte central pues se encuentra constituido por células y alrededor está constituido por líquido eosinofílico. Este tipo de tumores pues tienen baja malignidad y el crecimiento es indolente. En la mayoría de los casos pues suele ser unilateral. Ahora, en cuanto a los casos de las células de Sertoli-Leydig, que son los que les había mencionado que tienden a ser, la OMS lo clasifica como masculinos, estos se dan sobre todo en mujeres de 25 años, en mujeres en edad reproductiva en el 90%. Estos pues son tumores masculinos porque liberan hormonas virilizantes, como son los andrógenos. Pueden producir estos signos que van desde hirsutismo, calvicie temporal, engrosamiento de la voz, se vuelve más grave, ahí incrementa el tamaño del clítoris, etc. Estos tumores también se asocian con anomalías tiroideas, y como podemos ver en esta imagen, pueden haber color amarillento, suelen ser muy grandes, con un diámetro de 13 centímetros, pero puede llegar hasta los 50 centímetros, entonces son bastante grandes. Pueden ser sólidos y también pueden tener partes parciales o totales quísticas. Y el 15 al 20% podrían tener un comportamiento maligno. Ahora, en cuanto a los fibromas, estos normalmente se dan en mujeres que son perimenopáusicas o posmenopáusicas, y pues proceden de células que constituyen el estroma y que pues secretan la colágeno. Son tumores sólidos que en ocasiones producen ascitis, y de hecho en algunos casos se encuentran con el síndrome de Meigs, el cual pues es constituido por la triada de derrame pleural, ascitis y pues el tumor sólido que constituye este fibroma como tal. Ahora, en el tercer tipo de tumores encontramos a lo que son los tumores de células germinales. Recordando un poquito de embriología, durante el fenómeno de lo que es la gastrulación, pues se da la migración de estas células germinales hacia lo que son las gónadas, que pues van a ser los ovarios y los testículos. En este caso, pues nos enfocamos en los ovarios. Y estas células pueden dar lugar a diferentes tumoraciones en los casos de que, por ejemplo, durante esa migración ocurra alguna localización de estas células totipotenciales, que pues recordando que el disco trilaminar pues tiene componentes tanto del ectodermo, endodermo y tiene las tres capas que pueden ocasionar pues cualquier tipo de tejido prácticamente, y dando lugar a lo que son los teratomas, que son los constituyentes principales de este tipo de tumores, aunque también encontramos a las disgerminomas. Pero con mayor frecuencia lo constituyen los teratomas. Una de las situaciones que se dan cuando están estos tumores es que, bueno, normalmente cuando nosotros lo tenemos a veces, pues necesitamos abrirlo para saber si hay alguna neoformación dentro del mismo quiste, y tiene un olor espantosísimo, huele horrible. Como tiene glándulas, también la secreción se acumula, pues a veces pasa también que el olor es muy desagradable porque se descomponen, ¿no? Y hay crecimiento y formación de bacterias, independientemente de que no llega a alcanzar a ser un proceso infeccioso,
pero sí tiene muchas repercusiones y huele horriblemente mal. Muchas gracias, doctora. Estos teratomas, la mayoría, de hecho, el 95%, pues, constituyen a estos teratomas y son benignos. Existen 3 tipos de estos, los cuales son el tipo maduro, que es el que con mayor frecuencia vamos a encontrar, y cuando las células tienden a estantilidad, y por lo tanto su potencial maligno es bastante. En cuanto a los inmaduros, pues las células están menos diferenciadas, por lo cual pues pueden dar lugar a tumores con mayor rango de malignidad, y son los que normalmente ocasionan metástasis. En cuanto a los monodérmicos, se refiere pues a los que solamente dan lugar a un tipo de tejido, que puede ser el carcinoide o el tiroideo. Pero de estos, pues el principal, el más frecuente y el más benigno, afortunadamente, pues es el tipo maduro, en el cual pues los tejidos proceden del ectodermo, y pues como vemos en estas imágenes, pues podemos encontrar tejidos propios del ectodermo, como es lo que son las glándulas que nos comentaba la doctora, que pues pueden ocasionar. ¿Me escuchan? Creo que quité el cuadrito. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, están las glándulas que van a producir pues sus secreciones normales y ocasionan pues ese olor bastante fétido que nos comentaba la doctora. Igual producen pues el cabello, dientes, piel y demás. De igual manera, pues se encuentran los tumores de células germinales mixtas, en el cual el gonadoblastoma constituye una variedad de tumores de ovario benignos mixtos de disgerminoma, con células de tipo del tumor de la granulosa y también de tipo Sertoli. Ay, creo que ya no cambia. Disculpen, es que no me dejaba mover las diapositivas, ahora las vuelvo a proyectar. Ok, perdón, pensé que había algún problema igual. Ahora, esos son los 3 tipos que pues la bibliografía nos menciona, los tumores constituyentes de esos tipos. Sin embargo, pues en clases futuras también, según el temario, pues son los que vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero a grandes rasgos, pues encontramos que cuando hablamos de tumores benignos de lo que es el ovario, pues vamos a encontrar que el síntoma predominante o el principal que nota la paciente es el aumento del volumen en el vientre. Y pues las características de van a estar asociados pues al tamaño. Por ejemplo, la presencia de pesantez, sensación de pesantez o depresión, dolor, etcétera, pues van a estar condicionados dependiendo del tamaño y ubicación en el que se encuentre pues el tumor. De igual manera, se menciona que a veces también podrían haber trastornos urinarios, como poliacuria, micción imperiosa y retención urinaria, en el caso de que estos tumores tuvieran un volumen bastante considerable que ocasionara compresión en la vejiga. Dentro de los trastornos venosos, pues encontramos que se van a dar en los miembros inferiores, puede haber edema, varices, hemorroides, y también podría haber casos de disnea. A menudo los tumores del ovario normalmente son asintomáticos. En la mayor parte de los casos no presenta síntomas, y el hecho de encontrarlos pues se hace de manera incidental mediante algún estudio por otra causa. No me deja cambiar la diapositiva. Les cambió
la diapositiva ustedes. Ah, ya. No. No, Estoy Diana. viendo esta de... Ándale, ahora ya. Ok, gracias. Es que mi internet está fallando bastante. Bueno, en cuanto a la exploración física que se realiza para detectar estos tumores benignos, encontramos que lo principal pues, es la palpación del abdomen, en el cual se suele detectar estas masas voluminosas a nivel del ovario, que por su tamaño normalmente tienden a salirse del espacio en el que normalmente se ubican y pues se hallan mayormente en la pared abdominal posterior, desplazando a lo que son las asas intestinales hacia arriba y a los lados, lo cual va a dar lugar a que en la percusión pues también detectemos zonas de matidez en donde pues vamos a encontrar a esta masa y zonas de timpanismo en los flancos donde se van a encontrar pues las asas intestinales. La palpación también va a ser importante para establecer la consistencia del tumor y si este tiene carácter liso o ondulante de la superficie. Sin embargo, pues esto tiende a ser difícil igual porque a veces las pacientes tienen bastante panículo adiposo o no se puede detectar, pero hay algunos casos en los que sí. En el tacto vaginoabdominal y rectoabdominal también permiten establecer las características de los tumores, que suelen hallarse detrás y a un lado del útero. En cuanto al diagnóstico de esta gran variedad de tumores, vamos a encontrar que la mayoría, nuestra herramienta más eficaz va a ser la ecografía. De hecho, actualmente existen varias clasificaciones que nos permiten, pues, de acuerdo con las características presentadas en el tumor, pues, estadificar o clasificar a los tumores, como por ejemplo el sistema Sasson, en el cual, dependiendo de las características que encontremos ecográficamente, pues vamos a tener una idea de si se clasifica como benigno o maligno. Cada una de las características da un puntaje y si este puntaje es menor a 9, pues se considera benigno y si es mayor de 9, se considera maligno. De igual manera, existen otras clasificaciones como la clasificación de GRADS, en el cual pues se clasifica del 1 al 5 y lo mismo, de acuerdo con las características presentadas en la ecografía, como por ejemplo en la consistencia de si la pared se ve regular, lisa, delgada, el tamaño si es menor de 10 centímetros, si solamente se encuentra de un lado en un ovario. Y eso nos permite decir que es benigno. En cambio, en los casos de malignidad, pues se aprecia un aspecto irregular, el tamaño es mayor de 10 centímetros, tienden a ser bilaterales, muestran un patrón invasivo y de crecimiento rápido, además de que se observan tabiques. Estas características pues lo permite clasificar en si es benigno o maligno. Así que este es el estudio que más se propone y que más ayuda. Sin embargo, el diagnóstico de estos tumores siempre va a ser por el estudio histológico. Siempre se va a requerir el apoyo de patología y de oncología ginecológica para dar un diagnóstico pues definitivo. La punción y el vaciamiento del líquido contenido y su estudio citológico pues son muy importantes, sin embargo también hay que tener cierta reserva con este estudio porque puede dar lugar a que se disemine por el procedimiento. Entonces siempre hay que tener consideración con lo reportado en la ecografía y sus características de ubicación y características físicas observadas para ver qué tan benigno o maligno es. También se mencionaba la vía laparoscópica, las determinaciones hormonales, que como nos mencionaba nuestro compañero Tony, pues también nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Se encuentra también la resonancia magnética, la determinación en el suero del marcador CA125, que este es de suma ayuda en las pacientes que son postmenopáusicas, en donde la sensibilidad llega a alcanzar hasta un 100% y una especificidad del 50%, pero pues que en las premenopáusicas pues es un poco menor.
En cuanto al tratamiento, la elección definitiva pues siempre va a ser es fundamentalmente quirúrgico. Y se admite que en mujeres que sean mayores de 50 años, siempre que se extirpe el útero, lo mejor es que también se haga la extracción de ambos ovarios. Sin embargo, cuando la paciente tiene una edad menor, normalmente se tiene que, en todos los casos se debe de individualizar dependiendo del deseo de si la mujer desea conservar, si tiene paridad satisfecha o no. Y de igual manera, durante la exploración macroscópica de los ovarios, si se encuentran que tienen un aspecto normal, pues lo mejor sería dejarlos cuando tengan una edad inferior a los 50 años. Otra de las consideraciones para el tratamiento quirúrgico, pues es que si la mujer es joven y el volumen del tumor no excede los 5 centímetros, se puede dejar un periodo de algunas semanas, con lo cual pues se va dando un periodo de monitoreo para ver si el tumor involuciona o si no. Para favorecer la involución también se pueden recomendar tratamientos con anticonceptivos orales durante meses y algunos otros medios que también nos propone la bibliografía es el medio de punción y aspirado guiados por ecografía intravaginal para analizar el material obtenido. En caso de que estos tumores lleguen a aplicación o síntomas bastante agudos, pues se sugiere el tratamiento urgente, sin esperar el tiempo que había mencionado. Nunca debe asumirse con seguridad que el tumor del ovario es benigno, puesto que siempre se tiene que realizar el estudio histopatológico para determinar si es benigno o maligno. Esto es también lo mismo que había comentado, que siempre pues se debe individualizar dependiendo de la edad de la paciente y pues las características. Este otro cuadrito es del Williams, el cual nos menciona que también dependiendo de las características de la paciente, si termina siendo de bajo riesgo, pues normalmente no existe tratamiento adyuvante la extirpación quirúrgica, y que va a ir variando en los siguientes: riesgo intermedio o riesgo alto con apoyo de quimioterapia u otros dependiendo de eso. Esta es otra de las bibliografías consultadas. La mayor parte de la expresión pues es del Williams, y las diapositivas pues son tomadas del González Merlo. Pero esta bibliografía me gustó muchísimo porque lo dice de una manera bastante concisa, breve y ordenada. Entonces me gustó bastante esta. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Dianita. Creo que aquí hay puntos importantes, sobre todo en relación a la toma de decisiones. Y pues lo que más le preocupa a las pacientes es si tienen una tumoración ahí, ¿qué va a pasar, no? O sea, lo que entran siempre apuntando al consultorio, de hecho es lo primero que preguntan es, ¿me va a operar, doctora? ¿O me va a operar, doctor? Esa duda, esa inquietud casi siempre es lo que las motiva a consultar, ¿no? Casi siempre son enviadas con diagnósticos por ultrasonido. A veces no hay una sintomatología, fue un hallazgo el ultrasonido porque tenían a lo mejor otro tipo de molestias y cuando les hacen el ultrasonido detectan una tumoración. Obviamente algunos datos clínicos pues no los podemos utilizar como para establecer el diagnóstico. Forzosamente tenemos que tener todos los datos que nos pueda dar el ultrasonido. Esos datos pueden ser de malignidad o pueden ser de benignidad. Nos ayuda mucho el que nos describan los diámetros, la presencia de algunos, nosotros le llamamos excrescencias o papilas, que pueden ser externas o pueden ser internas y que nos hablan de malignidad, pero también nos dicen mucho las dimensiones de los quistes, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la edad, pues podemos nosotros saber los tumores más frecuentes de acuerdo a la edad y también obviamente tomar muestras de sangre para la determinación sérica de estas hormonas, más que nada los marcadores tumorales. La decisión de hacer un procedimiento quirúrgico está en base a la dimensión del tumor
a la bilateralidad o unilateralidad, y obviamente también a las características en relación a la presencia de tabiques, a la presencia de zonas sólidas o a lo mejor imágenes de contenido mixto. Pero pues obviamente tomar la decisión de hacer un procedimiento quirúrgico va de la mano con el hecho de saber que podemos contar con el apoyo del Departamento de Patología, porque finalmente el resultado histopatológico para saber la estirpe histopatológica es lo que nos orienta más a establecer un tratamiento correcto. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctora. Adelante, Dani. Bueno, en la parte del ovario poliquístico, quería saber si se ha documentado que el diumirena tenga algún beneficio para, pues, esto, porque, bueno, una conocida que, pues, tiene ovario poliquístico, se puso el DIU y dice que ha mejorado sus síntomas bastante desde que se lo puso. Bueno, no se ha demostrado al 100%, pero sí está descrito que puede favorecer sobre todo la regularidad en relación al desarrollo del endometrio, a los diámetros del endometrio, que por lo general no se forma el endometrio en forma frecuente, casi siempre atrofia el endometrio, y esto pues hace que la menstruación sea a veces muy pequeña en cantidad, o sea, muy menos dolorosa, pero no corrige el problema de fondo, que es el trastorno ovárico. Más que nada influye en el ciclo endometrial en relación a la cantidad del sangrado y mejora los síntomas del dolor, pero nada más. No sirve como tratamiento, no es el tratamiento ideal para el problema de irregularidad de función del ovario en sí. De acuerdo, doctora, muchas gracias. No, al contrario. Este tipo de preguntas son muy interesantes porque muchas veces nosotros quisiéramos que el tratamiento sea enfocado a disminuir la sintomatología de las pacientes. Y realmente, bueno, no es que esté mal, ¿no? O sea, lo que queremos es que las pacientes no tengan dolor y que reglen periódicamente, ¿no? Hay quienes de plano están felices porque no ven su menstruación mucho tiempo, pero realmente no debe de ser así. El tratamiento debe ser enfocado para que el ovario tenga una función correcta. Y esto obviamente también puede corregir los otros síntomas, ¿no? O sea, entonces obviamente el manejo integral es importante, el manejo debe ser basado también en cuanto a la determinación de los niveles de glucosa en sangre, establecer bien si hay una intolerancia o resistencia a la insulina, y esto pues obviamente va a generar que el tratamiento sea integral porque se corrige el problema metabólico y el problema funcional del ovario. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o agregar? Bueno, realmente este tema es muy interesante y me gustaría muchísimo pues el día de mañana que ustedes pues tengan la oportunidad de ver algún estudio, alguna cirugía, perdón, pues tengan la oportunidad de entrar a la cirugía de alguna tumoración ovárica. Realmente es otro mundo, es otra cosa verlo como lo dicen los libros, pero ver las dimensiones tan grandes que puede alcanzar un quiste o un tumor ovárico es otra cosa, ¿no? Entonces, integrar el diagnóstico con los marcadores y con la presencia del tumor, pues nos ayuda también para comprender la toma de decisiones que muchas veces los médicos, tanto los ginecólogos como los oncólogos, pueden tomar para poder resolver este problema, ¿no? Muy bien, pues jóvenes, que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias de antemano y pues de verdad les pido una disculpa enorme con estos horribles problemas con el internet. Y pues espero que se la pasen bien este fin de semana, estudien mucho. Nos vemos entonces el lunes en la clase que sigue. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Fin de semana. Igualmente, un abrazo. Doctora, perdón, ¿será que me puede permitir un momento ahorita? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, de nada, hija. Voy a detener la grabación.